Este video fue realizado por alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca para brindar información sobre la prescripción, administración y expendio de medicamentos. También trataremos sobre los delitos de instigación y coacción del consumo de drogas. Esperando ser de su agrado, comencemos. Prescripción, administración y expendio de medicamentos compuestos con sustancias fiscalizadas. Ahora bien, veremos los dictámenes del Decreto Supremo número 023-2001-SA. Prescripción de medicamentos. Bueno, vamos a empezar con el desarrollo del tema entonces, para lo cual todo lo que está presentado, lo que va a ser presentado a continuación, va a ser bajo el Decreto Supremo 023-2001. ¿sí? Para lo cual en un primer momento vamos a hablar sobre la prescripción de estos medicamentos. ¿sí? Esto lo vamos a encontrar regulado específicamente en el artículo 22 del título quinto. ¿sí? Esto se va en donde este artículo va a mencionar que únicamente los médicos y cirujanos dentistas son los autorizados para poder prescribir u ordenar este tipo de medicamentos, ¿no? Que contienen sustancias estupefacientes psicotrópicos o cualquier otra sustancia que va a estar sujeta a una fiscalización sanitaria, ¿no? Estas órdenes deben de efectuarse según el tipo de receta y para cada caso específico se va a establecer el presente reglamento, ¿no? Para esto se van a utilizar recetarios especiales, que estos van a estar numerados e impresos en papel autocopiativo, que estos sean emitidos únicamente por el Ministerio de Salud, ¿no? Estos documentos deben ser llenados de forma clara, de forma legible, sin dejar espacios en blanco, sin enmendaduras, y debe contener la siguiente información, ¿no? Lo que son los nombres y apellidos del médico profesional, ¿sí? El número de colegiatura, ¿sí? el teléfono y la dirección del profesional que va a dar la orden, ¿no? Así también los nombres y apellidos, la dirección del paciente, ¿sí? En caso sea un paciente peruano, pues el número de libreta electoral o el número de DNI, ¿sí? Y si el paciente es extranjero, se va a consignar acá lo que es el número de pasaporte o de carnet de extranjería, ¿no? Aparte, en esta receta va a estar el diagnóstico del médico, el nombre del medicamento que va a ser objeto de la orden para su despacho, ¿no? La concentración del principio activo y la forma farmacéutica, ¿no? Cómo se deben ingerir este tipo de medicamentos, ¿no? Y la posología, ¿no? En donde se va a indicar acá cuál es el número o la cantidad de unidades en pastillas, la cantidad de tomas y los días que va a durar el tratamiento, ¿no? Finalmente, en esta receta va a ir consignado el lugar y la fecha de expedición, así también como la firma y el sello del colegiado. Este recetario es especial y de carácter intransferible, es de uso del profesional, ¿no? Y este profesional va a ser responsable de la seguridad y el uso que se le dé a este tipo de recetas, ¿no? Estas recetas con carácter especial deben ser extendidas en original con 2 copias, ¿no? La original y una copia va a ser emitida al paciente y una copia va a ser archivada por un periodo de 2 años, ¿no? Existe otra consideración en cuanto a las prescripciones y Administración de medicamentos. Hemos llegado al tema de la administración de medicamentos con sustancias fiscalizadas. Habiendo pasado previamente bajo la prescripción de estos, llegamos al tema donde desarrollaremos los principios bajo los cuales se desarrolla la administración de los medicamentos ya mencionados. Como primer principio debemos tener en cuenta de que estos deben seguir las normas pertinentes establecidas por la normatividad vigente, es decir, que estos medicamentos con sustancias fiscalizadas no pueden desarrollarse bajo ninguna normatividad que no esté actualizada, con especial énfasis en temas de servicio farmacéutico y habilitación de servicios de salud. Cuando se administre este tipo de medicamentos sometidos a fiscalización y cuando sea necesario, es necesario consultar al médico químico farmacéutico sobre cualquier inquietud que se esté desarrollando en torno a este medicamento. Como segundo principio es el de la información al paciente, es decir,
cuándo el paciente debe de recibir la información del medicamento que se le está suministrando, así como el cuidador o el técnico o la persona encargada que suministra el medicamento, sometido a fiscalización. Este debe llevar el nombre y la dosis del medicamento antes de ser administrado o suministrado hacia el paciente o la persona que lo necesita. Como tercer principio, tenemos que debe de brindarse la información necesaria, precisa y clara de cómo se administran los diferentes medicamentos sometidos a fiscalización. En el caso de su uso ambulatorio de estos, es necesario que se verifique que la persona que está adquiriendo este tipo de medicamentos de manera ambulatoria debe de tener de manera clara y sencilla la información de los mismos. Como último punto, como un plus a estos principios, tenemos el tratamiento de los medicamentos de estos sometidos a fiscalización, ya que debe expresarse en cada uno de ellos la concentración del principio activo y su equivalencia en base por unidad de dosis, e indicar la forma farmacéutica, la vía de administración y su propia presentación de manera clara y precisa. Esto es importante porque en algunos casos las dosis deberán ser administradas en mayor o menor cantidad. Eso sería todo y pasamos ahora sí al tema del expendio. Expendio y dispensación de medicamentos. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre el expendio y la correcta dispensación de medicamentos según el Decreto Supremo 023-2001 SA. Bueno, en este caso podemos decir que el expendio es el acto en el que el personal de farmacia no profesional, es decir, no químico farmacéutico, entrega la medicación prescrita. Bueno, en este caso, según el Decreto Supremo, vamos a hablar de la correcta dispensación. En el artículo 4 nos habla sobre que los medicamentos, estupefacientes, psicotrópicos solo podrán dispensarse en establecimientos farmacéuticos legalmente autorizados, bajo responsabilidad de un químico farmacéutico. Por lo que el químico farmacéutico, regente del establecimiento, es responsable por la adquisición, almacenamiento, custodia, dispensación y control de las sustancias comprendidas en el reglamento, así como los medicamentos que las contienen. La responsabilidad del farmacéutico al momento de la dispensación tiene que interpretar y validar la orden médica antes de dispensarla. También que tiene que verificar y confirmar que todos los datos de la receta estén completos y legibles. Tiene que comprobar que la receta cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 23 o 27 del Decreto Supremo y que acredite su validez. Otra de las responsabilidades que tiene el químico farmacéutico es que debe ofrecer información oportuna, es que ésta sea completa, veraz y de calidad, sustentada en evidencia científica y o técnica sobre sustancias sometidas a fiscalización y de productos que las contengan. En este caso, vemos que la receta debe consignar los siguientes datos: el nombre y apellido del paciente, su dirección, el documento de identidad, el diagnóstico de la medicación, el nombre del medicamento, la concentración, forma farmacéutica, el número de unidades de toma y día, la duración del tratamiento. También debe contener los datos del profesional que prescribe, los nombres y apellidos, el número de colegiatura, la dirección, lugar, fecha y firma del profesional que está prescribiendo este medicamento. También existen recetas especiales que deben ser expedidas por triplicado, como consta en el artículo 25, en la cual el original y primera copia la tiene el paciente y la copia se lo deja a la farmacia o botica en la que se le va a dispensar el medicamento, y la segunda copia se la queda el prescriptor, o sea, el médico que le está prescribiendo el medicamento, que lo tiene que archivar por 2 años. Las recetas especiales, una vez atendidas, deberán indicar en el reverso lo siguiente:
lo siguiente que está prescrito en el artículo 30 y deben ser retenidas. Debe estar la firma y sello del regente, del químico farmacéutico, el número de unidades atendidas y los datos del adquiriente y la firma de este. Consumo involuntario de drogas mediante coacción o engaño. Instigación al consumo de drogas. En este caso, ahondaremos más en el delito de coacción e inducción al consumo de drogas en la ley penal vigente. Estos delitos se encuentran previstos en los artículos 301 y 302 del Código Penal. Artículo 301. Coacción al consumo de drogas. Coacción al consumo de drogas. Dentro de los delitos contra la salud pública se encuentra el consumo de drogas o la coacción al consumo de drogas. Y este delito se encuentra tipificado en el artículo 301 del Código Penal peruano y nos dice que la coacción al consumo de drogas viene a ser cuando un sujeto afecta la voluntad de otro con amenazas o con anuncios de un mal futuro para que éste consuma drogas. El tipo penal también señala que si la víctima es algún menor de edad, mujer en gestación o personas con discapacidad, la pena será aún más severa. Y a la vez también señala que si por el consumo de drogas el sujeto pasivo ha quedado dañado física o mental, la pena se incrementará aún más todavía. En la tipicidad objetiva, como sujeto activo tenemos a cualquier persona. El tipo penal no admite alguna característica para el sujeto activo. Sujeto pasivo, este tipo admite dos sujetos pasivos. Una es la sociedad en su conjunto por formar la salud pública. El segundo sería cualquier persona que haya sido coactada por el sujeto activo. El bien jurídico protegido en este tipo penal vendrían a ser la salud pública, la vida, y la integridad física y mental del sujeto pasivo. En la tipicidad subjetiva tenemos que este delito es netamente doloso, no admite la modalidad culposa, pues se necesita de conocimiento y voluntad para desarrollar este delito. Artículo 302. Instigación o inducción al consumo de drogas. Bien, continuando con lo que viene a ser la inducción o instigación al consumo de drogas, tenemos que este se encuentra tipificado en el artículo 302 de nuestro Código Penal peruano. ¿Y qué nos dice? Bueno, este nos dice que aquel que instiga o induce a una persona determinada para el consumo indebido de drogas será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años y de 90 a 180 días multa. También nos dice que si el agente actúa con propósito de lucro o si la víctima es una persona manifiestamente inimputable, es decir, una persona menor de edad, la pena será no menor de 5 ni mayor de 8 años y de 180 a 365 días multa. En la legislación también encontramos que si el agente tiene cualquier posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o una relación de parentesco por ser ascendiente, cónyuge, conviviente, descendiente o hermano, por naturaleza de adopción o a fines de la víctima, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 12 años y con 365 días a 600 días multa. También tenemos que si los propietarios, administradores, directores, jefes o encargados de los establecimientos abiertos al público que permitan el consumo de drogas ilegales a menores de edad, serán reprimidos con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años y de 90 a 180 días multa. Para entender un poco mejor, pasaremos a la tipicidad. Así vamos a encontrar al sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo dentro de este tipo penal? Bueno, tenemos que puede ser cualquier persona. La tipicidad penal no hace alusión a alguna cualidad específica para ser considerado autor a efectos penales. Si hablamos de un acto típico de instigación,
Debe tratarse de una persona con suficiente discernimiento susceptible de conocer los alcances y consecuencias de las decisiones que se haya de adoptar en el curso de su vida. Se trata de un imputable que, según las normas del derecho positivo, sería un mayor de edad. Se descarta entonces la admisión de autoría para los menores de edad, es decir, los inimputables, ya que hay algunos adolescentes que, pese a haber alcanzado cierta madurez, están en la posibilidad de autoconducirse a un sentido de codificación penal, pero sin embargo no se les conlleva a tener una pena, por lo cual son sometidos a la jurisdicción de familia, siendo pasibles de una medida socioeducativa. Teniendo así al sujeto activo, pasaremos al sujeto pasivo. El sujeto pasivo será la sociedad, ya que ésta constituye la salud pública, un bien jurídico de naturaleza supraindividual. Pero en la doctrina encontramos que el sujeto pasivo debe ser un destinatario capaz de autodeterminarse por la voluntad no viciada, y no siendo así, el hecho pasaría a encuadrarse en alguna de las formas de lesiones personales conforme al resultado que se haya producido en la salud del inducido o eventualmente en una conducta típica. Tenemos que el destinatario del consumo inducido es un impúber o un privado de discernimiento. La conducta debería ser atípica, a menos que el consumo del estupefaciente le cause un daño a cualquiera de las dimensiones que compone la salud personal. Sin embargo, para la legislación nacional, dicha calidad del sujeto pasivo es un dato de mayor desvalor al construir una circunstancia agravante. Con lo dicho, debería dirigirse únicamente hacia sujetos pasivos con capacidad de discernimiento, lo cual genera toda una contradicción de un orden sustantivo. Si se quiere penalizar esta clase de conductas, se debe de emplear términos más adecuados a la naturaleza de las cosas en la lex lata, como promover, facilitar, posibilitar y fomentar el consumo indebido de drogas en personas manifiestamente inimputables. Así lo encontramos también en uno de los artículos del Código Penal colombiano. Pasando a la modalidad típica, tenemos que lo primero que debemos de saber respecto a este punto es que lo referido a la conducta de instigar supone el ejercicio de una presión psicológica intensa sobre una persona, es decir, el instigado, para la realización de una determinada actividad. Es decir, sin dicha influencia psíquica, el instigado no hubiese efectuado en este caso el consumo indebido de drogas. Se trata también de una actividad psicológica por la cual se pretende que un sujeto se decida a hacer o a llevar a cabo determinada conducta. Como se sostuvo, no se trata de una instigación a delinquir, a cometer un hecho constitutivo de un tipo penal, sino que toma un lugar un comportamiento socialmente negativo, el consumo de estupefacientes prohibidos. La instigación importa una determinación psicológica de influenciar en la esfera decisoria de un individuo para que llegue al consumo de drogas. No puede tratarse de un mero consejo, una recomendación, un ruego o quien simplemente se limita a reforzar la decisión de una persona que ya estaba decidida a consumir drogas. Abarca tanto el supuesto de aquella inducción sobre alguien que ni siquiera tenía previsto consumir estupefacientes, como sobre la de quien dudaba acerca de ello, y el autor se esfuerza para que se incline a favor del consumo. La persona del instigado puede ser tanto una persona que por primera vez consume estupefacientes, o también puede ser aquel de que forma habitual lo hace, sobre todo si estos últimos están más predispuestos a ingerir dichas sustancias. No puede tratarse de un mero consejo, una recomendación, un ruego o quien simplemente se limita a reforzar la decisión de una persona que ya estaba decidida a consumir drogas. Abarca tanto el supuesto de aquella inducción sobre alguien que ni siquiera tenía previsto consumir estupefacientes, como sobre la de quien dudaba acerca de ello, y el autor se esfuerza para que se incline a favor del consumo. La persona del instigado puede ser tanto una persona que por primera vez consume estupefacientes, o también puede ser aquel de que forma habitual lo hace, sobre todo si estos últimos están más predispuestos a ingerir dichas sustancias. Tenemos el caso de un adicto que se encuentra sometido a un proceso de rehabilitación y es inducido por su amigo para volver a consumir la droga o algún tipo de estupefaciente como la marihuana, a menos que se trate de un adicto que haya perdido total dominio sobre su esfera volitiva.
llegue a ser un prisionero de su adicción a las drogas, pues estos ya no tienen dominio sobre su esfera decisoria, ya no pueden decidir. Segundo punto, tenemos que debemos de conocer que la instigación al consumo de drogas ha de ser indebido. Con ello, el legislador nos quiere decir que existe a su vez una instigación legal al consumo de drogas, es decir, cuando hablamos del objeto material del delito, no solo hacemos alusión al consumo de drogas duras, como la cocaína, la heroína y drogas sintéticas, sino también a otros estupefacientes compuestos por insumos químicos cuyas propiedades son de naturaleza terapéutica. Quiere decir esto que su injerencia en el organismo humano ha de propinar efectos favorables. No obstante, tenemos que el consumo ha de estar prescrito por el galeno en la cantidad y calidad necesaria, pues su empleo indiscriminado puede también provocar graves estragos en la salud humana. Entonces, cuando alguien es inducido a consumir una droga, es decir, medicamentos, que es necesario para el recupero de su salud física o psíquica para enfrentar una enfermedad, incide en un plano de atipicidad penal, bajo el entendido que no es susceptible de producir daños a la salud del individuo. Es por esto que muchas personas llegan a consumir o llegan a instigar a personas para que mejoren su salud a través de la cannabis, pero esto no se encuentra tipificado como un delito, sino esto es una ayuda. Esto entonces lo encontramos también como una conducta atípica. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por vernos y escucharnos. No se olviden de dar like y poner suscribirse para más videos informativos.